Buenas noches, soy el estudiante Felipe Martín y voy a adelantar en este video la reflexión con respecto a la ética y la moral, basado en una entrevista que comprende 5 preguntas. Primero, ¿la ética sirve para algo? Podríamos antes que contestar eso contextualizar que la ética son las normas que se oponen a la metafísica, puesto lo que es justo e injusto, de lo bueno y de lo malo, las acciones y las consecuencias que puede tener cada ser humano. Y esas normas están contempladas en códigos actualmente legalmente constituidos como el Código Penal, como el Código Civil, como el Código Laboral, entre otros, que buscan que la sociedad marche bien si se cumplen esas normas éticas. Por lo anterior, se puede inferir que la ética contribuye al mejoramiento de la vida humana en sociedad y dejan firme la importancia de obrar con base en el respeto por el otro y lo más importante, la ética busca una civilización social. Segundo, la moral y la ética son la misma cosa. Primero decir que la moral es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Son el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Es muy importante para la moral el comportamiento de los grupos humanos que han sido dictados por las diferentes instituciones, la iglesia, las escuelas, los gobiernos, la misma familia, los mismos medios de comunicación. Y también se le puede llamar moral vigente a todo lo que envuelve el conocido ethos cultural de los pueblos, que es un factor muy importante que definitivamente eh, se vuelve la columna vertebral de la moral. También podemos entender que la moral es el comportamiento real y visible de los individuos y su relación con el código moral que puede ser cuestionado según las personas y sus comportamientos. Así que mientras que eso es la moral, la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, pero en relación con la moral y el comportamiento humano con el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en cada comunidad, como los poníamos anteriormente. Por ello es usual decir que el objeto de estudio de la ética es la moral. De igual forma se puede referir a la ética como la teoría moral. En términos más sencillos, la ética es la reflexión y la sistematización filosófica sobre la moral. Así que podríamos inferir con estos dos contextos de moral y ética que no son la misma cosa. Tercero, enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales. Podría decirse que no del todo, pero en cierta forma ayuda porque todo comportamiento implica valores, valores éticos eh, que trata de transformar aptitudes en valores normativos. Cito un ejemplo o cito unas palabras de Edgar Morin, abro comillas. El ser humano es un ser social y existe en referencia a los demás, y se va realizando en medio de otros que influyen para bien o para mal cuando hace, elige o actúa en medio de la diversidad. Así que todos los seres humanos compartimos proyectos colectivos y requerimos de normas de convivencia que limiten nuestras acciones para apostarle a un bien común. Importante esto. Por otra parte, un curso de ética no cambia dichas prácticas, pero sí impulsa el sentir propio de reflexión para concebir concienzudamente lo que la moral expone como bueno y malo para la sociedad, proponiendo unos patrones que imponen criterios de lo que deberíamos entender como bueno y malo, desde la compleja línea de subjetividad que lo hablábamos anteriormente, porque cada ser humano puede llegar a tener un criterio subjetivo sobre lo bueno y lo malo,
pero partiendo con el fin racional y trascendental de entender que se necesita vivir con criterios propios, pero que encajemos fácilmente en una sociedad que para subsistir necesita el respeto mutuo y de interiorizar hasta dónde mis actos buenos o malos trascienden hasta afectar el otro y bajo qué criterios forjo mi moral legítimamente constituida en un grupo social al que yo pertenezco. Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? La diferencia es que la moral se aplica a un grupo como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen actuar de todos, mientras que la ética proviene de la reflexión del individuo sobre cuáles acciones son morales y cuáles no. La moral es algo práctico, las costumbres y comportamientos que regulan cómo actuamos, mientras que la ética es la teoría, las leyes, la reflexión para estudiar ese comportamiento y cómo se debe comportar un individuo en la sociedad. Entonces encontramos, por ejemplo, la urbanidad de Carreño. Básicamente, moral son costumbres, la ética son las normas, como aquella urbanidad de Carreño. Un ejemplo. Quinto, de los sistemas éticos, ¿cuáles se aplican en nuestra sociedad y cuáles serían ideales para aplicar en nuestra sociedad? Bueno, primero, aclarar que se entiende por sistema ético un conjunto de valores, normas y criterios de actuación que dirigen nuestra vida. Pero existen unos postulados para poder comprender esos sistemas éticos. Encontramos a Platón, donde él nos habla de su visión antropológica con dos elementos, el cuerpo y el alma, pero que nos dice que para conseguir la felicidad plena y verdadera debemos alcanzarla a través del conocimiento. Y ahí un ejemplo importante, el diálogo de Teeteto, toda vez que el ser humano está llamado al conocimiento. Y en una sociedad como la nuestra actualmente vemos que no todo el mundo tiene acceso a ese conocimiento, a un buen colegio, a una universidad siquiera. Entonces, eso es uno de los sistemáticos que deberíamos implementar en nuestra sociedad. Porque si el ser humano se llena de conocimiento, su comportamiento lógicamente va a ser mejor. El utilitarismo es uno de los sistemas de las éticas materiales que identifica la felicidad con el bien colectivo. Se dice que los sentimientos altruistas más fuertes son la simpatía y la compasión. Esos sentimientos nos hacen ser felices con la felicidad de los demás o infelices con su sufrimiento. Importante que pudiéramos basarnos no desde la felicidad personal, sino desde la felicidad colectiva. Ese utilitarismo sería una proyección sana de sistema ético, por lo menos en nuestro país. Por otra parte, encontramos el sistema de ético material como el hedonismo. El auténtico placer que conduce a la felicidad es el estado permanente de equilibrio y tranquilidad corporal y mental. Entre otros encontramos el postulado de Aristóteles, el eudemonismo, que consiste en alcanzar la felicidad por medio del hábito, de escoger siempre el justo medio entre el bien y el mal, lo que conviene a nuestra persona, al ser humano, a ese hecho de ser humano, que conviene más. Y según los dictados de la razón práctica, un hombre debe ser prudente y bueno. Por eso, él nos dice, abro comillas, la mayor virtud de un hombre es la honradez. El sistema cristiano es importante hablarlo porque decía San Agustín que el hombre, la gracia divina lo rescata de su inclinación al mal. Es importante decirlo porque un hombre espiritual que está en relación con Dios piensa diferente a aquel que está solo en un mundo de placeres, como el sistema ético del hedonismo, que es la exageración del placer y la que encontramos en muchas personas hoy en día, que posiblemente no sea la causa, pero sea una de las partes que invitan al ser humano a ser egoísta y a pensar primero en él y pasar por encima de otros para encontrar ese placer en vanidades materiales y demás como lo vimos anteriormente. Para terminar, dar dos ejemplos
sobre la política nacional. Redacté en mi guión una parte importante sobre eh, qué quiere llevar a interpretar el comportamiento de la política del presidente Santos en materia política, donde podemos ver históricamente cómo la ética en el poder que ofrece el sistema político democrático trasciende a una fachada que encubre el autoritarismo e injusticia que sucedió en nuestro país cuando vimos que el tema de buscar una paz transicional en su momento logra primero alargar un turno presidencial y segundo, ese régimen político se adueña de la suerte indiscriminada de un pueblo vulnerable, de un pueblo que quería justicia y convence a los más necesitados de una moral incorrecta de igualdad con las FARC, gente que ha hecho tanto mal y con gente que ha estado desprotegida en el campo, trayendo a rastras una vida de discriminación e injusticias que aunque ha de esperarse, se quisiera que fuese lo moralmente más correcto para las partes, con justicia sin impunidad. Y por otra parte, eh, cabe resaltar la presidencia del señor presidente, expresidente Uribe, que con su aspiración política y con un discurso que logró convencer a muchos porque era en medio de tanta necesidad de tranquilidad, de seguridad, de tantos flagelos que se presentaban como el narcotráfico, el terrorismo para esa época en nuestro país, se pudo ver cómo con el tiempo él forjó esa, esa ética que le vendió a un pueblo en cosas que lo llevaron a hacer lo malo. Se habla de un tema de falsos positivos, se habla de un tema de un capítulo de paramilitarismo, se habla un tema de chuzadas que fue para encubrir un tema personal. Todo esto que sin hacer juicios de ley porque se habla de lo que se da a conocer por medios de comunicación, llevó a que sencillamente las riendas del carrusel que quiso emprender él desde el bien lo conducieron a una conducta humana legítimamente incorrecta. Y es por eso que estos dos ejemplos vienen al caso, porque estos dos señores presidentes, partiendo desde su ética y desde su moral, encontraron en el poder de la política cómo perderse en ella para creer que eh, su ética era justificable al conformar grupos armados o al a dejar entredicho tanta impunidad para encontrar una satisfacción quizás personal. Uno para cobrar venganza quizás por la muerte de su padre y otro para encontrar una satisfacción en querer buscar un reconocimiento de paz que realmente no dejó del todo resultados eh, o expectativas que un pueblo quería encontrar en este proceso de paz. Muchas gracias. Buenas noches.